Ángela Rodríguez Pam se ha comprado un Satis y lo ha anunciado por su Instagram porque una tipa tan metida en política lo que tiene que hacer es hablar de cómo se hace sus cosas en su intimidad y además diciendo que esta máquina mata fascistas por algún extraño motivo y pensándolo bien quizá es porque los tiene todos pegados en el... Igual le va eso. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Cazaprone, porque las chorradas pro las cazamos al vuelo. Y hace nada Ángela Rodríguez Pam, que está ahí haciendo sus cosas de leyes del solo si es sí, leyes trans y cosas podemitas, pues se lamentó de que las mujeres prefirieran tener tema con otros hombres, con otras personas, a tocarse ellas solas en la soledad de su casa. No sé, eso le molestaba y entonces pues nos reímos porque no tenía ningún tipo de sentido. Entonces Ángela Rodríguez Pam se ha indignado mucho de las risas, las burlas y del señalamiento que ha habido, pero evidentemente pues no ha contradicho las críticas, no ha argumentado nada, simplemente se ha inventado una película por la cual le están haciendo cosas que no han ocurrido, pero bueno, vamos a ver la victimización de Ángela Rodríguez Pam. Aquí en el Twitter de Podemos aparece este texto. Sorprende que en este país relatar los datos de un estudio acerca de prácticas del tema provoque semejante revuelo, lo que demuestra una vez más que en este país tenemos un problema para hablar del tema. A ver, no es por hablar del estudio. Además de que el estudio no decía eso, ¿vale? Este es el estudio que comentaba. Y básicamente lo que decía era que el 74,6% de mujeres alguna vez había tenido una relación con otra persona y el 66,5% de las veces se lo había hecho a sí misma. No era un tema de ¿qué prefieres? Ella simplemente pues no entendió los datos y entonces la cagó estrepitosamente y se quejó de algo que además no tenía ningún tipo de sentido, porque es malo que las personas prefieran el tema en pareja que en soledad. ¿Qué hay de malo en eso? Pues en vez de rectificar y pedir perdón por no haber entendido el estudio o por haber dicho una tremenda gilipollez, pues lo que ha decidido hacer es comprarse un Satis y quejarse muy fuertemente. Vamos a ver cómo. Al respecto de mis palabras sobre la penetración y la masturbación, sorprende que en este país relatar los datos de un estudio realizado por el Instituto de las Mujeres acerca de prácticas sexuales de las jóvenes de nuestro país... Bueno, hablar más, o sea, no entenderlo, que tú estés en un atril ahí, todo importante, y digas una cosa que es falsa totalmente, que no hayas entendido un estudio que es súper simple de entender, pues yo creo que sí que es lógico que sea relevante. O que en semejante revuelo, lo que demuestra una vez más que en este país tenemos un problema para hablar de sexo. A ver, yo creo que no hay problema. Lo que pasa es que sí que es sorprendente que alguien use el tema de esta manera tan frívola, tan absurda y sin aportar absolutamente nada, y además cagándola tanto. Entonces es lógico que se digan estas cosas. Si un político de golpe aparece y dice que es un problema que las mujeres ahora pues prefieran tener tema en pareja que en soledad, que no entiendo el problema. De verdad que yo no sé dónde está el problema y ni siquiera explicaste por qué eso era un problema. Simplemente te quejaste. Entonces me parece totalmente lógico que eso sea noticia. ¿De verdad te sorprende? Es que además sabéis perfectamente que hacéis ciertas cosas para provocar y salir en medios y hacer aparición mediática. En España no se puede decir penetración ni masturbación sin que se convierta en un titular y sin que haya periodistas que tengan que seguir haciendo más comentarios, la verdad, con un poco de ausencia de perspectiva de género sobre lo que realmente se quería señalar. Hay periodistas que hacen comentarios sin perspectiva de género. Pues mejor. Evidentemente, básicamente la perspectiva de género es como la perspectiva de raza, es como la perspectiva de clase. Es ser clasista, racista o sexista. Es visto desde la confrontación, es un análisis sesgado de la realidad, es un análisis absurdo. Entonces me alegro de que no estén en eso. Y a mí me parece totalmente lógico que si alguien metido en política y que toma decisiones y que influye y que tal, pues dice tremenda gilipollez, además de forma errónea, porque no ha entendido el estudio aquel, pues la gente hable del tema. Además de que es una situación preocupante en la cual los políticos están obsesionados en meterse en la cama de las personas. Al final quieren decirle cómo tienen que hacer, qué les tiene que gustar y qué prácticas hacer, incluso basándose en el consentimiento. Incluso cosas consentidas quieren decir, no, aunque tú consientas esto, no está bien que tú voluntariamente prefieras tener tema con la persona a hacértelo en tu casa. Está mal eso. ¿Por qué? Es que no tiene sentido.
Por supuesto, creo que es importante que haya muchos estudios que hablen de cuáles son las prácticas sexuales que tenemos las personas en este país, porque nos van a revelar que sigue habiendo prácticas sexuales que no son consentidas, que existen prácticas sexuales que hablan también de los estereotipos que sufrimos las mujeres y que sufren los hombres también, y hacer esto también forma parte de las políticas de igualdad que prevén nuestras leyes. Sí que es verdad que hablar de ciertos temas está muy bien y que se conozca lo que está pasando en el interior de las casas puede poner en perspectiva muchísimas cosas. Hace muchos años un psicólogo llamado Kinsey, o no sé cómo pronunciarlo, pues hizo un estudio de este tipo de cosas y fue preguntando en la época del puritanismo lo que hacía cada uno en su casa. Y entonces vio que había gente que de forma totalmente normal y sin escandalizarse ni nada, decía que hacía prácticas loquísimas, aberrantes. Pero claro, como no había perspectiva alguna, como no se comentaba, como no se hablaba del tema, pues nadie tenía referentes y entonces poca gente sabía qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal. Ahora no creo que estemos en esa situación de puritanismo absoluto en el que nadie ni nada habla del tema. Ahora hay un acceso brutal a un montón de información. Ahora estamos en una situación que hay más información que nunca. Entonces no creo que el mayor problema de la sociedad sea ese. No creo que estemos en los años 20. Y además de que estos estudios, si los usas para criminalizar, que hay tías que prefieren tener tema normal y corriente, o sea, que prefieren el misionero a tocarse, y eso te escandaliza, y eso lo ves como un problema, ¿qué quieres que te diga? Normal que haya periódicos que lo comenten. Porque, en definitiva, de lo que estamos hablando es de que la libertad sexual necesita unas garantías para poder ser ejecutada. Y cuando las mujeres tenemos menos garantías para poder vivir nuestra libertad sexual que los hombres, hasta tal punto que el hecho de que una secretaria de Estado diga penetración se convierta en un titular... Pero no es por la palabra. Puedes usar penetración todas las veces que quieras, que no se va a convertir en un titular. Lo que pasa es que dijiste una gilipollez. Como si Rajoy dice, es que alguien no puede decir vecino. Es que, ¿qué pasa? ¿Que un político no puede hablar sobre los vecinos de una localidad? Porque haya dicho que es el vecino el que elige el alcalde, el que quiere que los vecinos sean el alcalde. El problema está en las gilipollas que ha dicho, en que se ha trabado, no en que haya hablado sobre vecinos y alcaldes. ¿Entiendes? Estás desviando el tema, evidentemente, que otra cosa no hacen los políticos. Esto es, para más muestra, un botón. Tenemos un problema hablando de sexo y sexualidad en España y, por tanto, desde luego le puedo asegurar que lo que este ministerio va a hacer es hablar mucho más de educación sexual. Claro, el problema también está en que hayáis dicho abiertamente un montón de veces que los niños tienen derecho a acostarse con quien les dé la gana, que se hagan talleres para niños pequeños enseñándoles lo que es un beso negro y una lluvia marrón, que se hagan talleres escolares pues simulando posiciones del Kama Sutra con niños de 12 años, que se usen vídeos y que se hagan charlas en las escuelas sobre cómo hacer no por infantil entre ellos y cómo hacerlo bien. Claro, si se hace este tipo de cosas, pues normal que la gente salte, normal que la gente se alarme. Si hicieseis una educación del tema sana, bien hecha, no había prácticamente ningún problema. Lo que pasa es que hacéis aberraciones. Y además os quejáis de que haya tías que prefieran darse con tíos que hacérselo ellas solas. Es que ¿dónde está el problema? Para recordar que nuestra ciudadanía necesita que se cumplan las leyes, necesita que haya educación sexual y ojalá esta educación sexual aplique a todos los ámbitos y todos los profesionales, desde luego a las políticas y los políticos, pero también a todos los profesionales de la comunicación que creo que también necesitan seguir hablando de educación sexual sin que cause tanto revuelo hablar de penetración. Pero si era esa tía a quien le escandalizaba la penetración, esa tía a quien le molestaba que las tías prefirieran la penetración a estar ellas solas. ¿De qué hablas? Si esa tía quien te escandalizaba, esa tía quien se te tiene que explicar que no pasa nada porque una tía prefiera que le penetren a estar ella sola con el satis. ¿En serio? Esa tía a quien le falta educación del tema. ¿No te das cuenta? ¿Os habéis dado cuenta de lo poquito que he hablado de lo que pasó en realidad y los tirabuzones que se ha marcado? Madre mía con los políticos. Es fantabuloso. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos, un saludo y nos vemos.